En el nombre de Dios, hola. Con esfuerzo se logra la obtención de buenas características en una persona. Por ejemplo, la característica de la piedad. Para obtener esta característica, una persona no debe cometer pecados y debe llevar a cabo todos los deberes divinos. Pero una serie de características en el ser humano son totalmente naturales e instintivas, y es tal como el ser humano fue creado, con cada uno de estos rasgos. Como dijimos en la lección anterior, la modestia o pudor, haya, es una de esas cualidades la cual no necesitamos esforzarnos por conseguir. Pero esta característica, natural e instintiva, sin duda puede perderse en los humanos, si no es protegida y se mantiene en cada uno, tal como sucede con la naturaleza humana que conoce y busca a Dios. Presta atención a esta narración que dice: el mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él y su bendita familia, dijo: todo ser humano nace según la fitra o naturaleza innata, lo que significa que Dios Todopoderoso es su creador, de la misma manera que su dicho en el Corán. Y si les preguntas, ¿quién ha creado los cielos y la tierra?, seguro dicen: Dios. Fuente: Al-Kafi, volumen 2, página 12. Mas, sin embargo, el ser humano puede destruir esta naturaleza pura. Por lo tanto, la modestia es un don divino puesto en todos los seres humanos, y por ello, tanto aquellas personas creyentes como incrédulos tienen esta característica y bendición. De este modo, la modestia está presente en todas las personas, pero se puede perder a causa de las malas acciones. A este respecto tenemos el siguiente hadiz que dice: el imam Sadek, la paz sea con él, dice que Jesús, hijo de María, la paz sea con él, dijo: cuando alguno de vosotros se quede en su casa, que la cubra con cortinas para que no se vea su interior, porque Dios, bendito y exaltado sea, ha dividido el pudor de la misma manera que ha dividido el sustento. Bihar al-Anwar, volumen 68, página 334. Esta narración es muy clara y hermosa, pero ¿Dios da sustento solo a los creyentes? Y la respuesta clara es que no. Y tampoco es algo que esté exclusivamente relacionado solo con los humanos, puesto que si prestamos atención al versículo 6 del capítulo 11 del Corán que dice: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. No hay animal sobre la tierra cuyo sustento no provea Dios, quien conoce su madriguera y su depósito. Todo está en una escritura clara. Vemos que es algo propio de toda criatura existente. Hay otra narración del imam Sadek, la paz de Dios sean con él, que dice: los buenos rasgos dependen unos de otros. Dios los da a quien él quiere. Puede estar en un hombre, pero no en su hijo, en un siervo, pero no en su amo. Estos rasgos incluyen veracidad en la palabra, honestidad con las personas, dar a los que piden, recompensar favores, cumplir con la confianza, mantener los lazos familiares, la amistad y bondad con los vecinos y amigos, hospitalidad y sobre todo la modestia. Fuente: Bihar al-Anwar, volumen 66, página 375. La parte más importante y relacionada con el tema de esta lección es la última oración en esta narración que dice: "Warasuhunna al-haya'u", y sobre todo la modestia. Hay una serie de características en el ser humano que Dios ha repartido, y la más importante de ellas es la modestia. Como dije, la modestia es un sentimiento de vergüenza por hacer cosas que son malas según la religión, la razón o las costumbres de la sociedad. Al examinar las narraciones, llegamos a la conclusión de que tenemos dos tipos de modestia: aquella modestia buena y digna de elogio, y la modestia mala y condenada.
Por lo tanto, podríamos decir que este segundo tipo de modestia es lo que se entiende como vergüenza al realizar un acto o timidez cuando la persona no debería de avergonzarse, el cual explicaremos en detalle. Para ello, quiero leerles algunas narraciones y explicarlas. Del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su descendencia. Todo el pudor es bueno. Fuente, Wasail al-Shia, volumen 12, página 168. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الحياء خلق مرضي. Del príncipe de los creyentes Ali ibn Abi Talib, la modestia es un rasgo satisfactorio. Sigue otro hadith que dice: قال علي بن أبي طالب عليه السلام, la modestia es un rasgo hermoso. Por último tenemos: la generosidad y la modestia son los mejores modales. Pero también tenemos narraciones que hablan de aquel pudor que no es beneficioso y que, por supuesto, como verán, significa estar avergonzado en lugares o situaciones donde no se debe de tener vergüenza. Del Imam Ali alayhi salam, la modestia impide el sustento. La modestia o timidez se asoció con la privación. Otro hadith dice: dijo el príncipe de los creyentes, el Imam Ali alayhi salam, el temor se asoció con la decepción y la modestia o timidez con la privación. Fuente, Nahjul Balagha, Sabiduría número 472. Ahora, queremos comprobar juntos cuál es el motivo de la diferencia de modestia entre estos dos tipos de narraciones. ¿Por qué se alaba a la modestia en algunas tradiciones y se condena en otras? Debemos examinar la causa y el origen de la modestia. A veces, la causa de la modestia en una persona es el conocimiento, es decir, una persona piensa en una acción después o antes de realizarla y se da cuenta de que esa acción es mala desde el punto de vista de la religión, la razón o la costumbre, y por ello siente vergüenza o asco de realizarla o haberla realizado. A veces, la causa de la modestia es la ignorancia, es decir, una acción que es buena según la religión, la razón o la costumbre de la gente, pero en alguien en particular la considera mala y siente vergüenza por el acometimiento de esta acción, y por ello decide no llevarla a cabo. Y es acá donde podemos reconocer estos dos tipos de modestia. Un tipo de modestia, el cual es apropiado y oportuno, y otro tipo de pudor, el cual en sí es malo e inapropiado, al que llamamos vergüenza. Es a la cual nace previo o posterior al hacer cosas que no son malas según la religión, la razón o las costumbres, pero la cual una persona considera aborrecibles o vergonzosas de llevar a cabo. Presta atención a esta narración que dice: el mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él y su purificada descendencia, dijo: hay dos tipos de modestia, la modestia de la razón y la modestia de la estupidez o necedad. La modestia de la razón es el conocimiento y la modestia de la estupidez es la ignorancia. Fuente, Al-Kafi, volumen 2, página 106. Tener el segundo tipo de modestia, la cual es una modestia mala y reprobable, y cuyo origen es la ignorancia, tendrá efectos negativos en la persona. Como dije, a este pudor se le puede llamar vergüenza o timidez, y podemos decir que no está en el lugar correcto. Pondré algunos ejemplos para que esto nos quede más claro. Imagínense que tengo amigos que no son religiosos, y piensan que es malo orar y suplicar, y tal vez, si lo hago, se burlen de mí. Si estoy avergonzado y decido no orar cuando estoy con ellos, esta vergüenza me priva de la felicidad y de la recompensa de la oración. O supongamos que me ofrecen vino, y por vergüenza de rechazarles o decirles que no bebo embriagantes por mi creencia, accedo a hacerlo, y esto me lleva a un estado reprochable y al acometimiento de una acción aborrecible y mala ante mi propia creencia. Otro ejemplo que puedo poner es como cuando estamos en el mes sagrado de Ramadán, en el cual a los musulmanes se nos ha prescrito el ayuno, pero alguien de entre mis allegados, amigos o compañeros de trabajo me ofrecen algún alimento o bebida, y me invade la vergüenza por rechazarles, o por evidenciar que soy creyente o practicante, y accedo a comer o beber, o a cualquier otra acción que me invalida el ayuno. Esto me llevaría a un grave error y me perjudicaría enormemente. Por lo que queda claro que este tipo de pudor que llamamos vergüenza es el mismo pudor que se origina en la ignorancia. Aquí entendemos mejor la narración del Imam Ali, quien dijo:
La modestia o timidez se asoció con la privación. Quiero dar otro ejemplo, en el cual relacionaremos este tipo de hayá o pudor que llamamos vergüenza a las cosas materiales. Supongamos que te ofrecen un trabajo en el que eres un experto y puedes hacerlo bien, pero tu jefe te da tan solo una pequeña remuneración después de terminar el trabajo y piensa que ese dinero te será suficiente o te satisface, pero sabes bien que no es así. Pero te avergüenza decir que este salario no es justo por tu labor o conocimiento, por lo que entonces tomas esa misma pequeña cantidad de dinero y te vas. En esta situación, esta vergüenza no está bien, pues tu deber es explicarle al jefe que estos salarios no son equivalentes al trabajo que has realizado. Con este ejemplo, presta atención a esta narración del Imam Ali alayhi salam que dice: la modestia impide el sustento. Y es que con esto entendemos que tenemos dos tipos de sustento. Y sobre esto, el Imam Ali alayhi salam dice: hay dos tipos de sustento, el sustento que buscas y el sustento que te busca. Y si no vas hacia ello mismo viene hacia ti. Fuente: Wasail al-Shia, volumen 17, página 50. Así que tenemos un sustento que tenemos que buscar y obtener, y si nos avergonzamos, lo perdemos. Esta es la razón por la cual una persona a veces encuentra un mal, tan solo por el reprobable estado de vergüenza que no debería estar en una situación o lugar específico, y que debilita el ego y la fe. La debilidad del ego, por ejemplo, sabe que este acto es un pecado, pero bajo la influencia de las circunstancias y el entorno comete ese pecado. Aquí, la causa de la vergüenza es la debilidad del ego, la debilidad de la voluntad y el espíritu humano. O al contrario, que una persona no sea débil o de voluntad débil, sino más bien decidida con una voluntad fuerte, lo cual hará que sea una persona decidida, pero que por otra parte sea débil en términos de fe, razón por la cual peca, simplemente porque no cree en Dios y en el día de la resurrección. Por supuesto, debo decir que si una persona tiene una fe fuerte, definitivamente será una persona fuerte y no es posible que sufra debilidad de voluntad y ego. Al final de la lección, leeré otra narración del Imam Sadiq, la paz sea con él, al respecto, que dice: el Imam Sadiq, alayhi salam, narra esta narración de sus padres, que el mensajero de Dios, la paz de Dios sean con él y su bendita familia, dijo: hay dos tipos de modestia. Un tipo de modestia que se basa en la debilidad y el otro se basa en la fuerza, el Islam y la fe. Fuente: Bihar al-Anwar, volumen 68, página 334. Entonces, en resumen, lo que aprendimos hoy: tenemos dos tipos de modestia. El primer tipo es una buena modestia que se origina en la ciencia y el conocimiento. Y el segundo tipo, al que también llamamos vergüenza, es una modestia mala y reprobable, cuyo origen es la ignorancia. En defensa de su hermano y de la religión del Islam, la señora Zainab no se avergonzó en absoluto. No dijo: soy una mujer y no debo hablar delante de los hombres. A pesar de que esa era la cultura de los árabes en ese momento, con coraje y fe, y para defender la verdad, habló en la asamblea de Yazid y reveló sus malvados planes a todos. Dios los bendiga y hasta el próximo video.